un recordatorio de lo que hablamos el domingo en cuanto a por qué necesitamos reconciliarnos con Dios, qué sucedió por ahí, ¿no? Muchas veces nosotros, los seres humanos, eh, ajenos a Dios, no realizamos cuál es la condición espiritual en la que nos encontramos mientras estamos aquí en este mundo respecto de Dios. Entonces se hace difícil entender que estamos muertos espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, pues la gente dice, no, pues como muerto. Y una muerte espiritual es distinta a una muerte física, ¿no? Los muertos físicos no oyen, ¿no? Los muertos espirituales sí pueden oír. Amén. Está la historia de Lázaro, que estaba muerto físicamente, pero el Señor Jesucristo le llamó, estaba muerto espiritualmente, el Señor Cristo le llamó, le dijo, Lázaro, sal fuera, y resucitó. Olía mal, ya tenía varios días en la tumba, amén, ya olía mal. Y es un buen símil para que veamos más o menos cómo está nuestra vida delante del Señor. Ante los ojos de Dios, nuestra vida también, cuando estamos muertos espiritualmente, sí huele mal. Amén. La Biblia dice que cuando Dios en los tiempos antiguos miraba, eh, tuvo el reporte, ¿no? Yo creo de esta manera, ¿no? Que había ángeles que estaban eh, dando vueltas por la tierra, y alguno le llevó un reporte de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y dice que ya el olor que despedían estas ciudades llegaba hasta la presencia de Dios, y era un olor feo. Amén. Entonces dice, bueno, voy a bajar a ver qué pasó ahí, y cuando se dio cuenta de que no había ni cuántos justos, ¿en cuánto se quedó Abraham? Ni 10, ni 10. ¿Cuántos hubo en total que se salvaron? No. Lot y sus dos hijas y sus yernos, ¿por qué no se salvaron? ¿Eh? Dijeron, no, es broma, eso de que se va a acabar el mundo, eso de que Dios va a mandar un juicio, eso no puede ser. No, hombre, ¿cómo crees? Hasta que cayó el fuego, y la mujer de Lot. Hace ratito que decía, Israel preguntaba, ¿no? Preguntaba, dice, ¿cómo es que Dios, el Señor Jesucristo, nos saca de este mundo, pero nos deja en el mundo? ¿Cómo se da eso? Bueno, el ejemplo contrario es la mujer de Lot, ¿no? La mujer, y aún, bueno, voy a hablar solamente de ella, quizá también las hijas, pero rotundamente la mujer de Lot salió de Sodoma y Gomorra. Ella salió, pero su corazón se quedó en Sodoma y en Gomorra. Amén. Ella aparentemente ya había salido, pero, ay, no quería salir. Entonces, cuando el Señor nos saca a nosotros también, hay que ser cuidadosos, no vaya a ser que nos saque pero no queremos salir de este mundo. Amén. Entonces yo quería decirles que las consecuencias que se dieron en el Edén, ¿se acuerdan? Lo dijimos el miércoles. Las consecuencias que se dieron en el Edén cuando el hombre fue engañado por Satanás, no fueron solamente de que si comes del árbol vas a morir, sino que trajo muchas más consecuencias sobre lo que es la vida espiritual del ser humano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, caímos en pecado. O sea, la humanidad experimentó lo que era, lo que era el pecado, y la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, punto número uno, nos hicimos pecadores. Punto número dos, nos hicimos esclavos del pecado. ¿Ok? Punto número tres, eh, fuimos, no pudimos
echarle la culpa a nadie, ¿sí? Recibimos un sentimiento de culpa a causa del pecado, ¿no? La gente, el día de hoy, cuando hace cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, aunque no conozca de Dios, pero sabe que hay un código de ético y moral en nuestras vidas, no más allá de la religión, más allá de todo esto. Nadie tiene que decirle que es malo robar, que es malo matar. No, 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 la gente ya lo sabemos. Entonces, y muchas veces cuando cometemos una falta nos sentimos culpables, ¿ok? Entonces hay una culpa sobre nosotros. Lo tercero es que vino una culpa, ¿no? Un sentimiento de culpa, un sentir de culpa. ¿Amén? Lo cuarto es que nuestra naturaleza se corrompió, ¿ok? Se, imaginémonos que como que si nuestra naturaleza fuera una llave para abrir algo y se enchuecó. Entonces esa llave ya no iba a servir. Así nos pasó a nosotros. Fuimos creados de una manera y nuestra naturaleza se hizo chueca. Después de esto, perdimos la semejanza de Dios. Se, eso que nos hacía semejantes a Dios a causa del pecado, ¿cómo podemos decirlo? Se corrompió, se corrompió, ¿no? Ahí podemos decir como que se oxidó, ¿no? Como cuando un metal se oxida, pierde esa. Sí, no sé si usted ha visto en algunas casas, bueno, antes pasaba más, ¿no? Cuando poníamos una ventana con, con metal alrededor y de caía el agua y todo, y cuando nos damos cuenta ya se empezaba a carcomer, ¿no? Así fue lo que pasó cuando pecamos, se empezó a carcomer nuestra naturaleza, que era la semejanza de Dios. Amén. Eh, bueno, ya dije que fuimos esclavos. Entonces nos falta que nos constituimos en enemigos de Dios. El punto 6. ¿En cuál vamos? Sí, ¿verdad? Nos constituimos en enemigos de Dios. Eso es muy importante. Enemigos de Dios. Y eso es difícil de entender muchas veces hasta ¿cuándo vamos a entender lo que significa ser enemigos de Dios? Cuando podamos realizar la, la tremenda destrucción que produce el pecado. ¿Amén? No somos enemigos de Dios porque Dios sea un ser así como que, ay, es un ser caprichoso y tiene enemigos. No, 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 no. Ni siquiera porque Él en su naturaleza sea ofendido, sino lo que a Dios le hace hacernos enemigos, lo que Dios aborrece en nosotros al ser sus enemigos, es que estemos tan ajenos, tan lejanos de su corazón, de su sentir, de sus deseos, de su palpitar. Y nos convertimos en personas totalmente corrompidas, feas, malas. ¿Ven? Es la consecuencia del pecado en nuestras vidas lo que hace que, 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 nos, que para Dios sea aborrecible el pecado. ¿Sí me explico? Es como si alguien hace una obra de arte y aquella obra de arte es algo magnífico y viene alguien ahí y agarra si fuera una escultura, y agarra un taladro y le empieza a hacer hoyos. Amén. Y la persona dice, ese es mi amigo el que hace esos hoyos. No, eso es lo que hace, ¿no? Entonces nos constituye enemigos y lo último es que es imposible para el propio hombre restaurar, regenerarse a volver a estar en la condición donde estaba originalmente. Amén. Es imposible. O sea,
por más bien que nos portemos, por más que nos esforcemos, yo no le hago daño a nadie. Yo soy la persona más linda. Por todas las cosas que vamos a hacer, es imposible que nosotros podamos reubicarnos de nuevo en la naturaleza de Dios. ¿Ok? Entonces, para acabar con todo esto, para volvernos a ser amigos de Dios, para volver a ser libres de la vida pecaminosa, para ser de nuevo a la imagen, a la semejanza de Dios, Jesucristo viene a la cruz. Perdón, viene al mundo y muere en una cruz. Esa es la razón. No, acabamos de pasar la Semana Santa hace 2 semanas. No viene Jesús al mundo para dejarnos una religión. No viene para eso. Una religión donde diga, no hagas esto, si hagas aquello, aquello tampoco está, eso está prohibido, no, esto sí se puede hacer, esto, aquello, esto ya. No viene a dejarnos una religión. Él viene a deshacer esas, o a restaurar esas consecuencias que el pecado o que nuestra desobediencia, al darle la espalda a Dios en el huerto del Edén, contrajimos. ¿No? ¿Sí me explico? A eso vino Jesús. Y en la cruz cumple con todas las condiciones para que nuestra vida se vuelva a restaurar y tengamos una relación con Dios igualito que como la que tenían Adán y Eva antes de que decidieran desobedecer a Dios. Amén. Esa es la idea. Y recuerden que dijimos que el propósito de que Dios puso al hombre en la tierra era para que el hombre administrara la tierra y su forma de administrarla le diera gloria a Dios. Y esa sigue siendo la idea, que tú y yo en nuestra forma de vivir como cristianos, en toda nuestra manera de vivir, podamos glorificar a Dios, podamos decir, mira, un hijo de Dios es esta persona, es una persona que decíamos, es misericordioso, que tiene hambre y sed de justicia, que es limpio de corazón, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esas características que deben de ser lo que fructifique nuestra vida, que debe ser lo que surja en nosotros de nuestra relación con Dios, solamente las podemos cultivar después que hemos tenido un encuentro personal con el amor de Dios. ¿Sí me oye? Y para poder tener un encuentro personal con el amor de Dios, necesitamos estar convencidos, o necesitamos que nuestro entendimiento se abra para poder ubicarnos como enemigos de Dios, como corruptos, como perversos, ¿qué más? Muertos. Tenemos que ubicarnos como tal. Entonces, ese es el problema. ¿Amén? Ese es el problema. El cristiano no se convierte en cristiano, o el cristiano no es una persona que tiene una religión, sino que ha entendido y ha tenido un encuentro con el amor de Jesucristo, cuando vemos que en la cruz Él muere para reconciliarnos, Él muere para darnos vida, Él muere para perdonarnos, Él muere para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Estamos aquí para librarnos de la ley del pecado y del pecado mismo. Entonces, cuando podamos ver eso, entonces decimos, ah, caray, eso no lo podemos experimentar por herencia. Es que yo vengo a la iglesia y tengo a mis hijos en la escuela dominical y entonces por eso son cristianos. No, no.
¿Sí me explico? Cada persona debe de experimentar en su propia vida el amor de Dios. De otra manera, no llenaríamos, vamos a llamarlo de esa forma, el requisito de decir yo soy cristiano. Entonces, primera de Juan 4:9, vamos a recordar esa escritura, casi al final de su Biblia. Aunque podemos leer desde el versículo 7, es simplemente tener un poquito de contexto. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y esa palabra amor ya dijimos, ¿verdad? Ya dijimos en alguna reunión anterior que no se refiere al amor eros, no se refiere al amor estorge, no se refiere al amor filia, sino se refiere al amor ágape, el amor que Dios produce en uno, ¿no? Pero todos podemos amar, pero no con el amor de Dios, ¿ok? Un amor que se entrega, un amor que se sacrifica, un amor que se da. Ahorita vamos a leer esa escritura también. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, el amor de Dios, porque Dios es amor. Y volvemos a la palabra, porque Dios es amor, ágape. En esto se mostró el amor de Dios, se mostró. Ojo con eso, ¿sí? El amor se tiene que mostrar, ¿ok? Si no se muestra, entonces hay que ver qué onda con ese amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Fíjate cuál fue el propósito. O sea, nosotros estábamos muertos, espiritualmente muertos, y era imposible que pudiéramos salir de esa condición, pero el amor de Dios se muestra enviando a su Hijo para que nosotros podamos vivir gracias a él. Ahí se puede interpretar de dos maneras: para que podamos vivir gracias a él y para que podamos vivir para él. Y es verdad. Si tú no has experimentado el amor de Dios, es imposible que quieras vivir para él. ¿Estamos claros? Por eso el Señor Jesucristo dijo, miren, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dijo, el más grande mandamiento es que ames a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es que ames a tu prójimo. Y después de este mandamiento, el Señor les dijo, miren, y es donde se fundamenta nuestra visión, ¿no? Dijo, miren, ahora que ustedes han entendido mi amor, han experimentado mi amor, entonces vayan a todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles las cosas que yo les he enseñado y bautícenlos y esas señales les van a seguir, etcétera. ¿Sí me explico? El cristiano, antes de hacer algo por el Señor, tiene que ser un verdadero hijo de Dios. En esto se muestra el amor para con nosotros. Dice, en esto consiste, perdón. No, primero, en esto mostró su amor. Ahora el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahí está la palabra interesante, propiciación. ¿Se acuerdan que dijimos qué significaba propiciación o no se acuerdan? Más o menos.
pagar una deuda, más o menos, sí. Así es. Es aquel acto que hace una persona sobre el cual se descarga o se impone el pago o la retribución derivada de un mal cometido. Decíamos que, imaginemos que la ira de Dios es un ferrocarril que viene hacia nosotros y nosotros estamos ahí todos distraídos y el ferrocarril viene, pero sí, a toda velocidad, a toda velocidad, ¿no? Y entonces nosotros seguimos ahí y Dios cambia las vías y la lleva hacia la persona de Jesús. Entonces, toda esa fuerza que es la retribución del pecado mío, toda esa retribución cae sobre Jesús. Él es hecho propiciación por nosotros. ¿Ven? Él toma absolutamente todos nuestros pecados, todo lo que merecíamos nosotros. No queda nada pendiente. La propiciación quiere decir que es el pago suficiente, necesario, completo, total. No tenemos, después de que aceptamos al Señor Jesucristo y su amor por nuestros pecados, no tenemos que portarnos bien para que Dios nos ame. No tenemos que hacer esto para que Dios nos dé. No tenemos que hacer nada. El amor de Dios ya fue suficiente para limpiarnos, para perdonarnos y para hacernos sus hijos y restaurarnos entonces a esa relación con Dios. ¿Está claro? Entonces lo que hizo Jesús en la cruz es muy importante porque lo que hizo el hombre en el Edén tuvo muchas consecuencias, muchas, al darle la espalda al Señor. Ahora, esta idea de, de que seamos propicios es una idea rara, es una idea, perdón, que se ha conocido, que se ha manejado muchas veces, muchos tiempos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que en las culturas prehispánicas, cuando había alguna tragedia, tenían que ofrecerle a sus dioses algunas sacrificios, ofrendas, y incluso aquí los aztecas agarraban a las personas y les sacaban, las aventaban a quien sea que les sacaban el corazón, y entonces para aplacar la ira de los dioses, ¿se acuerdan? Pues esa es la idea, para hacer una propiciación. ¿Para qué? ¿Para qué es hacer una propiciación? Para que Dios fuera propicio. Propicio quiere decir alguien buena onda. La palabra propicio no significa bueno, el verbo propiciación quiere decir yo pago todo lo que tengas que pagar para que hacia él tú seas propicio, para que hacia con él tengas buena voluntad, amor, bendición, etcétera. Entonces, cuando Jesús toma nuestro lugar en la cruz y se hace propiciación y nosotros aceptamos ese sacrificio, Dios nos es propicio a nosotros. ¿Se acuerdan que aquel pecador estaba, el pecador y el fariseo estaban orando y uno decía, Señor, te doy tantas gracias porque qué barbaridad. Tú me permites que yo ore todos los días y que dé mis ofrendas y que no, hombre, soy una persona, muchas gracias, no soy como ese pecador. ¿Y qué es lo que decía ese pecador? Señor, sé propicio a mí. Yo te pido que extiendas tu gracia, que tu voluntad buena, agradable, pueda caer sobre mí. ¿Ok? Entonces, la propiciación de Jesús
al sacrificar, al entregar su vida por nosotros, hace que Dios nos sea propicio. Amén. En otras palabras, empezamos a ser partícipes de la bendición de Dios. Entonces, eso de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso de que sobre pastos delicados me hará descansar y junto a aguas de reposo, eso se va a dar. Va a venir sobre el creyente esa situación porque Dios va a ser propicio. Pero precisamente como nosotros hemos experimentado el amor, para poder corresponder a Dios y para poder recibir esa propiciación, necesitamos no nada más saber que Dios nos ama, sino amarlo también a Él. Amarlo por sobre todas las cosas. Primero que a nadie. Primero que a nadie. Antes que a nada. Entonces no es de que yo vengo a la iglesia o de que yo cumplo con aquel sacrificio o que traigo mis ofrendas o mis diezmos. No es así. Es que yo amo al Señor. Y justo cuando podemos entender, realizar en toda su dimensión ese amor de Dios que nos impulsa, dice la Biblia en segunda de Corintios, el amor de Cristo me constriñe. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 5. Es bien interesante porque así es como nosotros podemos, estamos hablando del tema reconciliados para reconciliar, ¿no? Entonces aquí en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14, dice así: dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces dice, es que ahora yo entiendo que el amor de Cristo, cuando yo experimento el amor de Cristo, me constriñe. Constreñir quiere decir apretar, comprimir, estrechar, como que, ay, 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 sentir el amor del Señor. Casi siempre, cuando a mi esposa le dan un bebé, siempre la apachurra. Ay, aquí está, así. Y aunque la apachurra, los bebés no dicen, ah, no, 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 no. Como que dicen, ah, aquí estoy. En serio, los apachurra y se sienten apachurrados. Amén. Así, ese es el amor, así es. El amor de Cristo hace eso en mí, dice. El amor de Cristo hace que yo me sienta de tal manera apachurrado por Él que tengo que reaccionar, que si Él murió por mí, entonces yo debo vivir para Él. Ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Esto tiene una implicación. Ya no vivir para mí quiere decir que mis afectos han cambiado de objetivo. Que si antes yo vivía para mí,
para lo que este mundo me ofrecía a mí, para yo sentirme bien yo, y todo giraba alrededor de yo. Entonces, ahora ese amor que el Señor me da y que lo expresa, dice, y lo demuestra, ¿en dónde? En la cruz. Esa es una muestra. Eso no es así el show, o no solo para, ay, es que Semana Santa es época de vacaciones. No, 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 no. Deberíamos de pensar un poquito, ¿qué tantas implicaciones tiene eso con nosotros? Ah, pues tiene esto. Muestra su amor. Perdónalos, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Padre, consumado es. Escuchen esto. O sea, el Señor Jesucristo no fue muerto por los judíos. ¿Quién mató al Señor Jesús? Los judíos, no, los romanos, no, no. Él fue el que entregó su vida. ¿Me oyes? Él en el huerto de Getsemaní dijo, Señor, ya está, ya entendí lo que quieres de mí, vámonos. Y cuando iba a la cruz, iba con el gozo puesto delante de él. ¿Amén? ¡Ja! Gloria a Dios, aquí estoy. Cansado, golpeado, no es tan fácil. Amén. Aviéntate una noche en vela y aparte que te den 50 latigazos y que, no, así como que tú dices, oye, estoy tan fresco, no. Pero no iba amargado, hermano. No iba a la cruz diciendo, ¿por qué tengo que morir por todos estos? Y luego el Judas, no, no, no. Él iba con el gozo. Cuando entrega su espíritu, dice, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Va. No, 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 no. Llegaron a buscarlo. Salió él. Les preguntó, ¿a quién buscan? Y dijeron, pues buscamos a Jesús. Ni siquiera saben quién era Jesús. O sea, se pudo haber dicho, no, aquí estaba ese ratito, pues se fue por allá. ¿En serio? Sí, se acaba de ir, alcáncenlo. Como dijo Rab, aquellos, ¿se acuerdan? ¿Dónde están esos dos que vinieron aquí a visitarte? Ya se fueron. Pero si se apuran, los alcanzan porque se fueron por allá. Y salieron locos. Jesús pudo haberle dicho lo mismo. Volvimos a buscar a Jesús. Saca, córrale rápido, lo alcanza. No, les dijo, ¿qué les dijo? Buscan a Jesús, sí, yo soy. Ay, yo soy. Entregó su vida, ¿sí me explico? Todo el tiempo que llegó, él tenía en mente que un día iba a pagar el precio por nuestros pecados. Vine para hacer la voluntad de mi Padre. Consumado es, dijo él, consumado es. Amén. Lo logró. Cuando el diablo lo tentó y le dijo, mírate, te voy a dar todos estos reinos, si postrado me adoras, dijo, no, 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 solamente tengo un Dios al que yo voy a adorar. A Él lo voy a adorar, ante Él me voy a inclinar. Olvídate. Amén. Él estaba con esa situación. Y cuando nosotros podemos entonces entender o recibir ese amor, nos tiene que apretujar. Para que de ahí, de ese amor a Dios, de ese primer mandamiento, amo a Dios sobre todas las cosas, entonces yo pueda empezar vamos a leer lo que dice ahí. De manera que nosotros de aquí en adelante, versículo 16, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amén. De aquí en adelante, ya lo que va a guiar, gobernar nuestras vidas, no son nuestros conceptos pasados, sino ahora vamos a empezar a discernir la vida de una manera distinta. Ni siquiera si conocimos a Cristo de esa manera, no, ya no. Ahora dice, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros aceptamos que somos pecadores y que el amor de Dios se dio por nosotros y que fue hecho propiciación por nuestros pecados. Fue hecho propiciación. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Estás oyendo?
cuando lo entendemos, lo sabemos de esa manera, entonces Él se hace propiciación y a nosotros Dios nos es propicio. Y entonces cuando sentimos eso, somos nuevas criaturas. El pecado, la vida, la maldad ha quedado atrás. Soy una nueva persona. Se ha regenerado en mí algo interior. Y ese interior ahora dice, me hace ser una nueva persona. Y el versículo 17, el 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Así que cuando a ti te invitan a la iglesia y alguien dice, pues voy a ir a la iglesia, porque ya no me esté molestando esta persona enfadosa. No es esa persona enfadosa. Proviene de Dios. Proviene de Dios, que ve los efectos del pecado en nuestra vida, que ve cómo nos estamos oxidando, cómo nos estamos retorciendo, cómo una vida digna de nuestro Dios está ahí siendo una vida inútil. Pero todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí me explico? Solo hasta que hemos entendido la gran obra del Señor sobre nuestras vidas, en ese momento podemos ir a dar testimonio a las calles. En ese momento podemos ir y compartirle al vecino y hacer otro. Digo, no que no lo podamos hacer antes, pero no va a haber la fortaleza, la fuerza, la convicción de que, ¿sabes una cosa? Estás en peligro de muerte como yo estaba, pero Dios en su amor hizo esto por mí en la cruz y Él me ha dado ahora la paz que yo no tenía. Él me ha transformado, ha hecho un milagro en mi vida, porque hay personas a las que les hace un milagro porque yo estaba todo torcido, tenía la cabeza, y el Señor hizo eso. Gloria a Dios. Entonces tienes esa convicción y dice, nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque los estaba poniendo en Cristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es esta palabra? Dice, así que somos embajadores en nombre de Dios, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Están siendo enemigos de Dios. La palabra de la reconciliación nos dio el ministerio de decir, ¿sabes una cosa? Necesitas a Dios en tu vida. No importa todos los éxitos que puedas tener, ni importa todos los fracasos que puedas tener. Lo que tú necesitas es al Señor. Nada en este mundo, dice una persona, nada puede llenar el corazón del hombre, porque el corazón del hombre tiene la forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Y nadie lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros experimentamos ese amor, esa obra de reconciliación de Dios, entonces nosotros debemos cambiar de una manera natural nuestro afecto. Y es a lo que se le llama morir. Aquel que viene en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, venir en pos de mí y seguirme, tomar su cruz y seguirme cada día. Tiene que morir a sí mismo. Les decía yo ayer a los discípulos, Lucas 18:18. Vamos a leer brevemente esa historia. Sucede que un joven, dice ahí que joven rico, dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Bueno, dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo,
Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. O sea, vean cómo se la puso de complicada. Él con todos los mandamientos había cumplido. Todo ya lo desde bien chavito. Yo quiero la vida eterna. Él entendía que había algo que le faltaba. ¿Sí me explico? Él entendía que había algo ahí que a pesar de que era un principal y todo esto, había algo que dijo, yo creo que se me puede decir de qué se trata la vida eterna. Oye, ¿cómo le hago? Entonces, pues conoce los mandamientos. O sea, ya la tengo hecha entonces. Entonces el Señor lo ve y en otra porción de la escritura dice que lo ve y lo ama. Y con amor le dice, bueno, te falta una cosa, dice. Agarra todo lo que tienes y véndelo. Y repártelo a los pobres. Y ven y sígueme. Y tendrás tesoro. Búsquenme esa versión, por favor. ¿En cuál de los evangelios está? Puede estar en, en Marcos 10:17. A ver, póngala por favor, hermana. Marcos 10:17. Vino corriendo y cuando día delante de él le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa, te falta. Ay, caray, qué rápido te brincaste ahí. Bueno, ahí ya está, ¿no? Los mandamientos, ¿sabes? Ay, ya, sí, ya te la creo. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, etcétera, etcétera. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y ven, sígueme. Dice, dar a los pobres. ¿Y qué le dijo? Ven, ¿qué le dijo? Tendrás, o sea, ¿qué le dijo él? Señor, yo quiero saber cómo puedo. Ok, ¿quieres eso? Hazlo de esta manera y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es bien frecuente que muchas personas queremos ir al cielo, queremos la vida eterna, queremos una vida distinta, sabemos que estamos corruptos, sabemos que somos una cosa que se echó a perder, estamos en esa condición y sin embargo no queremos soltarla, no queremos morir a ese yo. El mundo tiene todavía muchos atractivos para nosotros y no se puede chiflar y comer pinole, hermano. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de la parábola de la perla? De gran precio, ¿sí? ¿Quién se acuerda de ella? A ver, Raquel, ¿de qué se trata esa parábola? ¿Sí? Todas. Ok. ¿Quién es el mercader? ¿Quién es? Porque el reino de Dios es como un mercader. Hay las dos opciones. Hay personas que dicen, miren, ¿saben quién es el mercader? Es Jesús. Él estaba a la diestra del Padre. Tenía todos los privilegios. Y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó de sí mismo,
tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él dejó todo por venir y mostrar su amor en esa cruz. Pero también hay personas que dicen, es que el reino de los cielos, es que somos nosotros los que tenemos que dejar todas las propiedades que no quiso dejar todos nuestros satisfactores, todo lo que nos da un sentido de valía o de dignidad, todo lo que nos hace ser tan valiosos, importantes, tenemos que dejarlo para agarrar la perla de gran precio que es el Señor Jesucristo, que es el reino de Dios, y caminar en él. Somos los dos. Para que nosotros podamos participar en la obra de la redención, Jesucristo tiene que morir por nosotros y tenemos que entenderlo, realizarlo, asimilarlo, experimentarlo, pero al mismo tiempo tenemos nosotros que morir a este mundo y que Cristo se convierta en nuestro todo. ¿Estamos aquí? Fuera de eso, nuestra vida va a ser una buena religión. No muy diferentes de cualquier fariseo. No muy diferentes de Nicodemo. Oh, qué importante, qué hombre tan tremendo, Nicodemo. Se dio cuenta, Señor, solamente alguien que viene de parte de Dios, como tú, puede hacer las cosas que tú haces. Seguro. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué? Con toda su sabiduría, con todo su entendimiento, con todo su... Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no te ves a ti mismo en tu pecado, enemigo de Dios, esclavo del pecado, con una naturaleza corrupta, perversa, si no te ves a ti mismo haciendo cada cosa que te pueda producir un malestar, es imposible que tú puedas ver a Jesucristo como el que te está amando y llamando. Y cuando lo veas así y digas, y Él fue propiciación por mis pecados. O sea, cuando el Señor Jesús nos vio, como dice esa escritura, a mí me gusta mucho, porque dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa palabra adquirido quiere decir que de alguna manera lo adquirió. Lo adquirió haciéndose propiciación por nosotros. Pagó el precio por nosotros. Y Él no pagó el precio por nosotros y dijo, ay, jole, pues aquí me dieron gato por liebre. Él sabe bien quiénes somos cada uno de nosotros. Cuando decidió morir por nosotros, sabía bien que éramos quienes éramos. Así que, hermano, si han pasado algunos años y de repente empiezas como que a descubrir que tú te bautizaste bien emocionado y dijiste, yo sepulto a ese viejo hombre cuando te bautizaste. Y resulta que el canijo viejo hombre sabía nadar. Y ese es de los que nadaba bajo el agua. Entonces se mete abajo del agua y sale hasta por allá, ni lo ves. Y tú sales del bautizo sintiéndote que eres una nueva criatura. Pero allá está, canijo, escondido. Y en el descuido empieza a salir. Y empiezas a darte cuenta que todavía tienes cosas feas en tu vida y en tu corazón. Y te desalientas y te desanimas. Dices, ya, yo ya no creo que no sirvo para cristiano. No, no es así. El Señor sabía perfectamente que ese viejo hombre sabía nadar y que iba a estar allá agazapadito. Pero Él fue hecho propiciación por ti, para que tú estés más alerta, para que aprendas a humillarte más, para que no digas yo ya soy ¿se acuerdan del apóstol Pablo? No, dice, yo conozco un hombre, con eso termino. Conozco un hombre y dice,
Si fue en el espíritu, no lo tengo muy cierto, o en la carne. Pero hasta el tercer cielo llegó. Hasta el tercer cielo, híjole, ¿no? Y era una cosa maravillosa. Y, pero el Señor dice, me ha mandado un mensajero. No, hay un mensajero de Satanás. Satanás ha mandado un mensajerillo ahí, un diablito de quinta, que me da de cachetadas a cada rato, dice. Y yo ya he orado 3 veces al Señor y le he dicho, Señor, quítame este aguijón de la carne. Pero el Señor me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Has muerto a este mundo? Cristo mostró. En esto consiste el amor de Dios. En esto muestra Dios su amor. O sea, el que nosotros celebremos la Semana Santa es una superevidencia de que Cristo mostró su amor por nosotros, aunque el mundo no entienda lo que esto significa. Pero es una evidencia rotunda en que Él dio su vida por nosotros. Ya cuando vamos entendiendo, cuando vamos viendo lo que la palabra de Dios dice, cuando vamos captando que no vino y andaba ahí todo, no. Vino para tomar mis pecados, tus pecados, murió por nosotros. Sus discípulos, sus cercanos, los 120 incluso, no tenían la menor duda que Jesucristo había muerto por ellos. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban adorando al Señor. Y mientras lo estaban adorando, el Espíritu Santo descendió. ¿Y qué crees, hermano? El amor de Cristo los constriñó. Y entonces Pedro se levanta porque estaban diciendo, oye, estos borrachos, ¿qué están haciendo aquí? Y Pedro se levanta y dice, no están borrachos. Han experimentado el amor de Dios. Han puesto su fe en Jesucristo, al que ustedes mataron, al autor de la vida. Ah, ya no era el Pedro que se avergonzaba de que le dijeran, tú andabas con él, tú estabas con él, seguro que sí. Ya era otro Pedro. Amén. Cuando experimentó ese amor de Dios, Jesús le dijo, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. ¿Cuál crees que era el sentir que tenía Pedro acerca de Jesús? ¿Que le estaba echando en cara o que lo amaba? Que lo amaba. Aunque le había regado, aunque había negado al Señor y había tenido que salir y llorar, el Señor Jesús lo amaba y se entregó. Cuando lo entendemos así, podemos salir a compartir la palabra con alguien, podemos estar dispuestos a decir, ¿sabes una cosa? Te vas a morir. Hay una escritura aquí que, a ver, déjenme ver si se las comparto rápidamente. Es Romanos 8:10. Miren lo que dice. Romanos 8:10. Yo lo voy a leer. Si lo quieres poner, pues ya lo pusiste. Aquí está. Dice, uh, pero si Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Así es. Si Cristo está en nosotros, no quiere decir que nuestro cuerpo no se va a morir, se va a morir. No quiere decir que nuestro cuerpo no se va a envejecer, se va a envejecer.
esas cositas aquí en los ojos que se llaman, patas de no sé qué, van a estar ahí. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, seguro. Va a expresar. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? El Señor. ¿Quién fue nuestra propiciación? El Señor. ¿Quién nos redimió? ¿Quién pagó el precio? El Señor. Él nos hace justos. ¿Quién te dio de su Espíritu Santo? ¿Quién te llenó como una evidencia de su amor hacia ti? El Señor. Tenemos que experimentarlo. De otra manera, podemos ser reconciliados, pero no buscar reconciliar a nadie. En eso nos damos cuenta si estamos verdaderamente reconciliados con Dios, cuando en nuestro corazón hay un deseo de que otros se reconcilien con Dios. Porque el cuerpo puede estar muerto, pero si no tienen a Cristo, el espíritu también estará muerto a causa de la falta de justicia en su vida. ¿Es claro? Vamos a cerrar los ojos un momento. Aleluya. Hay otro.